¿Qué tal? Buenas noches. Una vez más aquí transmitiendo desde Centro Familiar Cristiano para nuestra reunión de varones. Es un gusto el poder estar aquí nuevamente. Gracias por tomar tiempo para podernos reunir. Gracias porque sabemos que es un tiempo en el cual seremos bendecidos y no importa si eres hombre, mujer, joven, señorita, lo importante es que hay esa hambre de conocer más de lo que Dios ha preparado para nosotros. ¿Te parece si iniciamos orando? Señor, muchas gracias porque día a día podemos estar reunidos sabiendo que hay palabra específica para nuestras vidas. Permite que la palabra del día de hoy sea expuesta con claridad, pero sobre todas las cosas que tu Santo Espíritu la selle en nuestras vidas, trayendo claridad y dirección a cada una de las cosas que hacemos en nuestro diario vivir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Dile al que está ahí a tu lado, de tu familia, dile, bueno, pues vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de Josué, un hombre muy importante dentro de la palabra y dentro del cumplimiento de los planes de Dios. Y voy a comenzar con un versículo que se habla de él y después vamos a describir un poquito lo que sucede con él. En Números 27, 18 dice de la siguiente manera: y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tus manos sobre él. Este pasaje es muy interesante porque así como lo vimos la semana pasada con Josué, que el Espíritu de Dios estaba con Josué, que mismo la autoridad de Faraón decía, no hay otro hombre en quien esté el Espíritu de Dios. Y aquí Dios mismo es el que le dice a Moisés que tomara a Josué porque en él hay espíritu. Y vamos a ver un poquito acerca de Josué. ¿Por qué es que se llega a decir estas palabras acerca de él? Josué es considerado uno de los grandes líderes, estratega en la palabra, aunque no se le ve como un militar, pero sí un estratega para poder entrar y tomar posesión de la tierra prometida. Fue uno de los hombres que Dios usó durante 7 años en la conquista de la tierra prometida. A Josué recibe la instrucción de forma directa a través de la expresión que se encuentra en Josué 1:9, una instrucción precisa y clara. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Esta expresión en la vida de Josué tiene grande sentido para lo que Dios va a hacer en él y a través de él. Comienza a decir, mira que te mando. ¿Quién le está dando esta ordenanza? Es una orden de parte de Dios mismo. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Aquí podemos extraer algunas verdades acerca de Josué. Josué necesitaba escuchar estas palabras porque una vez más se iba a enfrentar a una situación como la que se había enfrentado anteriormente. Josué había sido uno de los espías que Moisés mandó para reconocer la tierra, y en ese momento él podía expresar una seguridad, una certeza de que tenían el respaldo de Dios para cumplir el propósito al cual había sido llamado. Pero aquí en este pasaje está a punto de entrar a la tierra prometida y de conquistarla. Y Dios le está diciendo, no temas, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Esas mismas palabras que Dios le dijo a Josué son las mismas palabras que se repiten para todo aquel que está dispuesto a obedecer la palabra divina, a obedecer las instrucciones que Dios ha dado. Y podemos darnos cuenta que Josué tiene ciertas características y una de ellas es que es un discípulo, un servidor. Si nos damos cuenta, Josué fue un fiel discípulo
de Moisés. Desde Egipto, Josué estaba a los pies de Moisés. Moisés lo había tomado para que él fuera instruido y siempre estuvo presente en los diferentes aspectos de la vida de Moisés para ayudarlo. ¿Cuántas veces necesitamos a un Josué cerca de los grandes líderes? Josué no estimó el ser un hombre importante o el recibir un llamado de parte de Dios, sino que simplemente Josué tenía un espíritu de servicio, un espíritu que le permitía estar delante de Moisés y ser el servidor de él. Éxodo 17:9 dice de la siguiente manera: y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Cuando estaba para presentarse Moisés delante del pueblo de Amalec para poder tener esa batalla, a quien escoge es a Josué, a quien le está dando las instrucciones es a Josué. Y Josué aprende que la batalla es de Dios, no es del hombre. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender hoy en día. A veces nos encontramos peleando nuestras propias batallas. A veces nos encontramos peleando por nosotros mismos. Tomamos ciertas cruzadas en nuestro nombre y queremos obtener victorias, pero no nos damos cuenta que para ir y hacer frente a una batalla o estar haciendo frente a una batalla, es importante reconocer que es Dios el que nos está respaldando, que es Dios el que nos está enviando. Y Josué lo que nos está enseñando es que él tenía ese corazón de servicio, esa actitud de servicio, aún desde joven. En Números 11:28 dice: entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes. A veces pensamos que el ser joven es sinónimo de persona que no es apta para ejercer ciertos cargos. Pero Josué demostró que la juventud no es un impedimento para estar sirviendo a Dios, ni mucho menos para ser el discípulo de una persona de importancia delante de Dios, como lo era Moisés. Josué estaba con Moisés cuando él sube al monte, y recuerda que solamente podía subir al monte Moisés, pero algo había en la vida de Josué, algo había en su espíritu de Josué que le permitió llegar y subir juntamente con Moisés al monte. Dice la Escritura en Éxodo 24:13: y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Esto nos habla de esa fidelidad de Josué, de ese carácter que había en él, lo cual le permitía hacer cosas que quizás otro hombre no las hubiera podido realizar. Josué era fiel asistente de Moisés y sobre todo en todo lo que tenía que ver con el tabernáculo. Dice el Éxodo 33:11: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a sus compañeros. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Había una actividad específica a la cual se estaba dedicando Josué, y en ese entonces era el servir, era estar a los pies de Moisés sirviendo a Moisés. Y el verdadero líder es aquel, o el verdadero hombre de Dios es aquel que entiende que el servir es la base de la promoción. Es el punto de partida para llegar a ser grande. Es lo que Dios necesita, es al hombre que Dios necesita para poderlo ocupar en lugares de eminencia. A veces nos topamos con hombres que están tratando de escalar por su propia fuerza, que están tratando de llegar a un reconocimiento y se dan a conocer acá, se tratan de dar a conocer allá, buscan el ser reconocidos, buscan la manera de que el pueblo lo reconozcan, pero recordemos que Josué es un hombre de fe y de visión, y esto lo lleva a poder reconocer que es un siervo, y esto lo lleva
a una victoria sobre su vida, a una victoria que le daría dentro del ministerio a los pies de Moisés. Y podemos decir que Moisés envió a esos 12 discípulos a reconocer la tierra prometida, y dentro de esos 12 estaba un representante de cada tribu, y Josué estaba dentro de ellos. Y todos los demás daban sus opiniones, pero hubo 2 hombres de fe y de visión que no vieron el problema, que no vieron la dificultad, sino que por el contrario vieron la oportunidad, observaron la tierra y el pueblo de Canaán y la tierra prometida, y en esta ocasión ellos dicen lo siguiente: pero Caleb y Josué, formando la minoría, animaron a su pueblo a confiar en Jehová y a no temer a los de Canaán. A veces es más fácil escuchar los peros, los no se puede, los es imposible, los esto no es para mí, y situaciones adversas, pero Josué y Caleb animaron al pueblo a continuar adelante. Es muy importante que hoy en día haya hombres espirituales que te animen a continuar adelante para llevar a cabo el propósito al cual Dios nos está llamando. En Números 14, 6 y 7 dice de la siguiente manera: y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Algo vieron estos 2 hombres, que los demás vieron problemas, dificultades, vieron a hombres gigantes, vieron que no se podía, pero Josué y Caleb vieron el potencial que había para tomar esa tierra prometida. Josué junto con Caleb pudieron ver esas grandes maravillas, esas posibilidades de conquista, pudieron ver lo que los demás no veían y se enfocaron en el poder cumplir el propósito al cual Dios los había llamado hasta ese lugar. Ellos no se enfocaron en las imposibilidades, ellos no vieron el no se puede, ellos no vieron el esto no es para mí, ellos no vieron nos van a derrotar, no vamos a poder. Simplemente su fe fue fortalecida y ellos pudieron salir adelante entre los varones que salieron de la tierra de Egipto para poder entrar a la tierra prometida. Quizás los hombres para este momento puedan decir no se puede, es algo que nunca vamos a lograr. Pero en la vida de Josué y de Caleb, ellos dijeron, sí vamos a lograrlo, vamos tras la tierra prometida. Y aquí vamos a reconocer o hacer un alto para poder ver un hombre de un buen carácter, lleno del Espíritu Santo. Y esa llenura del Espíritu Santo es reconocida por Dios mismo, es reconocida por Moisés y es reconocida por todos los hombres que lo podían ver. Números 27, 18 dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Num, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Este tipo de hombres, hombre espiritual, son hombres de comunión y oración constante con Dios. Esta era la característica que Josué tenía. No solamente estaba como un espectador, sino que él participaba teniendo esa relación que había aprendido de su maestro, que había aprendido de Moisés. Esa relación en la cual podía haber una comunión y una relación constante entre Dios y Josué. También el hombre espiritual entiende las cosas que son del Espíritu y obra de acuerdo a lo que el Espíritu le envíe, a lo que el Espíritu le muestre. No es solamente el actuar por el actuar, sino es el poder ser dirigidos por parte de Dios para conquistar aquello que Dios te ha mandado. El hombre espiritual también hace lo que Dios le envía a hacer y se deja guiar por él. Qué difícil es
poderse dejar guiar por parte de Dios, porque se requiere de una obediencia total, de una obediencia tal que nos va a llevar a poder decir: heme aquí, Señor, envíame a mí, haz de mí lo que tú quieres que yo haga. Y cuando nos damos cuenta que Dios es el que está hablando al hombre espiritual, nos lleva a dar una conclusión, nos lleva a decir lo que dice en Isaías 59, 21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, sino de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Había una promesa de parte de Dios en la cual se le comunicaba que iba a estar con el respaldo de Dios para cumplir el propósito al cual Dios lo estaba llamando. Josué fue hallado perfecto en pos de Dios. Fíjate cómo lo expresa la Escritura en Números 3, 32, 12. Excepto Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Otro pasaje muy interesante se encuentra en Deuteronomio 34, 9, que dice de la siguiente manera: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, obedecieron e hicieron como Jehová había mandado a Moisés. ¿Qué realidad tan importante es el poder obedecer a Dios de tal manera que no haya duda alguna que estamos dando una respuesta positiva a lo que Dios nos está poniendo delante de nosotros? Nos declara que era hombre lleno del espíritu de sabiduría, o sea, en otras palabras, es lleno del Espíritu Santo. El verdadero hombre de Dios, el verdadero hombre espiritual, reconoce la unción que lo está ministrando y se deja impartir por la sabiduría, por la humildad, por el Espíritu de Dios. Esta dirección que está tomando este hombre es una dirección que lo va a llevar a ser un hombre obediente a la voz de Dios, sujeto a la voluntad de Dios para su vida. Mira lo que dice Éxodo 17, 9 y 10. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Qué importante es hacer lo que Dios dijo que hagamos, porque esto nos va a dar el propósito, o esto nos va a dar el cumplimiento de lo que Dios ha demandado. Y es así como Josué se presenta como un hombre obediente a la voz de Dios, un hombre que ha sabido escuchar lo que Dios ha preparado. Y eso es muy interesante, porque necesitamos hombres espirituales que aprendan a escuchar la voz de Dios, que aprendan a ver lo que Dios está haciendo y de qué manera se puede estar cumpliendo. Josué también se puede decir que nos enseña la manera en cómo adquiere madurez espiritual, y esto es la base a la autoridad bíblica. Qué tan importante es poder escuchar y poner en práctica lo que se está diciendo para poder adquirir esa madurez espiritual. Josué es un hombre que se deja guiar por la palabra. Josué ha recibido todo el sistema de leyes y ordenanzas que son necesarias para cumplir, para poder dar un testimonio viviente de lo que significa seguir a Dios. Es necesario que tú y yo aprendamos a dejarnos guiar por la divina palabra que Dios ha dado a nuestras vidas, escuchar lo que Dios tiene para nosotros e ir a la conquista de la tierra prometida. Es dejarnos guiar por su palabra. Y la verdad es que cuando tú y yo nos dejamos guiar por la palabra, es Dios dirigiendo a nuestras vidas, tomando el lugar que le corresponde y tomando la autoridad para poderlo llevar hasta esos lugares en los cuales tú has preparado para nosotros. Por lo que podemos decir que Josué es conforme a la palabra de Dios,
hace lo que Él le ordena, prepara su corazón, está dispuesto a obedecer y sobre todas las cosas, que está dispuesto a dar ese paso de continuidad, no un paso de rechazo, no un paso donde se pueda estar arrepintiendo, es un paso a través del cual se puede parar y escuchar lo que Dios ha preparado para su vida. También Josué demostró ser esforzado y valiente. Qué importante es el poder tener un espíritu esforzado, un espíritu valiente. Lo dice la palabra misma ahí en Josué, en los primeros versículos. Josué fue mano derecha de Moisés desde que estaba en Egipto. Después, en la peregrinación por el desierto, lo acompañó al monte de Sinaí y fue junto con Caleb los 2 espías que tuvieron la fe y la visión para creer que se podía conquistar la tierra prometida. Esa es la palabra de dirección para hoy en día. Qué importante es el poner atención a lo que Dios está preparando para nosotros demostrar ser hombres valientes, hombres esforzados. Mira, no le fue sencillo a Josué. No creas que porque era Josué y todo se le hacía de una manera muy sencilla, sino por el contrario. Nosotros debemos reconocer que es importante, sumamente importante, ser valiente y ser esforzados por la mano de Dios. Ese esfuerzo que nos va a llevar a tomar autoridad, ese esfuerzo que nos va a llevar a tomar la certeza, la verdad del papel que Dios nos ha estado dando para poder continuar con nuestra tarea de demostrarle al mundo ese espíritu, esas palabras de dirección que Dios está trayendo a nuestras vidas. También podemos darnos cuenta que Josué es un hombre de constancia y de integridad. Esa integridad que nos va a llevar a poder hacer lo que te imaginabas que nunca ibas a poder hacer. Hacer las cosas que Dios ha dicho que tú ibas a poder hacer con el propósito de que esa palabra de parte de Dios para nuestras vidas va a ser una realidad, tiene que ser una realidad. Fíjate lo que vemos en Deuteronomio 34:9, cuando vemos que cuando Moisés le impuso las manos, el pueblo comenzó a obedecerle. ¿Cuántas veces Dios ha impuesto sus manos sobre tu vida? ¿Cuántas veces Dios ha traído una palabra de dirección a tu vida, a nuestra vida? ¿Y cuántas veces esa palabra se ha diluido, esa palabra se ha escondido, esa palabra no ha continuado su peregrinar, sino por el contrario se esconde, se va a un lugar donde nadie la pueda tocar? Pues déjame decirte que llegó el momento en el cual las palabras que Dios ha dado a nuestras vidas sean unas palabras que estén dirigiendo. Dice en Deuteronomio 34:9, Moisés había puesto sus manos sobre él, Josué y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron en forma como Jehová les había mandado a Moisés. Y eso es algo que nosotros debemos de aprender, nos debe de enseñar, que cuando Dios nos está enviando con una tarea específica a un lugar específico, sabemos que esa palabra de dirección ha de ser una palabra real, una palabra verdadera, que Dios está poniendo en nuestras vidas, que Dios está poniendo delante de nosotros para poder cumplir el propósito al cual Dios nos ha llamado. Muchos andan tras un reconocimiento del liderazgo por parte del ser humano. Mira qué bonito hablas, mira cómo Dios te usó, mira la manera en cómo tú has hablado, y empieza a haber una búsqueda de ese reconocimiento. Pero cuando tú y yo buscamos a Dios de una manera sincera, de una manera a través de la cual podemos dar pasos firmes, pasos certeros, sabiendo que Dios tiene grandes y maravillosas cosas para nosotros. Así que demostró una vez más que esa constancia no se esfumó, sino que por el contrario, se llenó de credibilidad, se llenó hasta que los dioses, hasta que Dios le pudo dar la dirección que él estaba poniendo delante de sí. Josué tenía
convicción y determinación. Fíjate que en la vida de Josué no nos habíamos dado cuenta, pero Josué, para lograr alcanzar las metas que se había fijado, aún desde su juventud, aún desde su edad madura, tenía que haber dos cosas que definitivamente iban a guiar su vida. Tenía que haber convicción y determinación. Las palabras sobrevivieron a la prueba del tiempo. A veces pensamos que lo que Dios nos dijo ahora no va a tener validez ni va a poder realizarse, sino solamente hasta que pase el tiempo. Pues déjame decirte que cuando hay convicción, cuando hay determinación, podemos hacer las cosas que Dios ha puesto delante de nosotros para cumplir así el propósito al cual nos está llamando. Y también podemos agregar que conduce e influye en sus colaboradores. Cuando encontramos a un hombre como lo es Josué, probablemente el pueblo esté presentando la tarea más difícil, que es escuchar a un sucesor, escuchar a un hombre que Dios lo está llamando para tomar el control, para tomar la vida que Dios está presentando. Y eso queda claramente mencionado en estos pasajes que Dios está poniendo delante de nosotros. Que dice que por un lado estaba el pueblo rebelde, pero por el otro lado estaba el pueblo acostumbrado a escuchar la voz de Dios, estaba el pueblo que estaba acostumbrado a escuchar lo que Dios tenía para este pueblo. Y entonces podemos darnos cuenta que Dios está tratando de demostrar ese respaldo de parte de Él al conquistar la tierra de Jericó. ¿Por qué? Porque estamos tan inmersos en todo lo que estamos haciendo que Dios está tratando de poner un orden, que Dios está tratando de decir es por acá, darnos las instrucciones para poder caminar, y nos damos cuenta que todo lo que hemos pasado, todo aquello por lo cual hemos estado pasando, nos podemos llegar a la conclusión de que hay una influencia en nuestros colaboradores, que no solamente no estamos solos, sino que más allá de estar aparentemente solos, hay toda una nube de líderes, hay toda una nube de personas con autoridad que están acercándonos, que se están adhiriendo a lo que Dios está haciendo en nosotros, de tal manera que se pueden presentar delante de Dios en victoria, sabiendo que Dios está haciendo grandes y maravillosas cosas. Ahora, podemos decir que Josué logró trascender a su legado por las mismas palabras que encontramos en Josué 24. Y desde luego que no fue fácil para Josué lograr trascender, lograr llevar más adelante su mensaje, sino que también el poder sobresalir a las condiciones en las cuales había vivido. Pero vamos a ver que logró influir en los líderes que lo acompañaron durante toda su trayectoria, que aún después de su muerte, él pudo perfeccionar, fiel a Dios, en el tiempo que vivió, aunque estuvo aparentemente separado de esa eminencia, de ese cargo de autoridad, pero él ya estaba listo para poder decir, envíame a mí. Cada vez que él se enfrentaba al pueblo, él recordaba las palabras de trascender en el pueblo, recordaba las palabras del espacio que debes vivir, en el espacio en que debes de vivir, depender totalmente de Dios, vivir conforme a su palabra como nueva criatura, actuar con valentía y con fuerza. Y eso es lo que nosotros debemos de llevar hoy en día a nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Que todo lo que estamos haciendo pueda trascender, que el sello que el Espíritu Santo puso en tu vida trascienda, no solamente a una generación, sino a 2, a 3, a 4, hasta las necesarias. ¿Por qué? Porque debemos de aprender que nuestras vidas han venido no solamente para ser vividas y ya, sino que han venido para trascender, para traer un legado. Y qué mejor legado podemos trascender que la palabra sea una realidad en nuestro diario vivir. Así que en esta noche, tú
y yo necesitamos convertirnos en esos hombres Josué que estamos dispuestos a tomar el reto que tomó Josué. Él estuvo dispuesto a servir, él estuvo dispuesto a ser discipulado, pero también estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios por sí solo y permitir que Dios hablase a su vida. Hoy en día la puerta está abierta. Dios está abriendo esa puerta para que cada uno de nosotros podamos entrar y obedecer, entrar y ser dirigidos por la mano de Dios, entrar y ser impulsados por la mano de Dios, ser tocados por la mano de Dios a fin de ir y trascender, a fin de ser tocados, a fin de poder encontrar cuál es el propósito de nuestras vidas. No nos vamos a quedar siendo discípulos todo el tiempo. Dios nos va a posicionar y en ese posicionamiento vamos a ver que Dios ha preparado grandes cosas para nuestras vidas, grandes terrenos, grandes victorias. Y en cada una de ellas Dios será glorificado. El hombre espiritual que hay en ti ha de tomar la victoria y te hará más que vencedor. El hombre que está en ti, ese hombre espiritual, te va a llevar a conquistar naciones, a conquistar y a pelear. Pero sobre todas las cosas, ese hombre Josué que está en ti, te va a llevar a ser un estratega en el cumplimiento del propósito de Dios. ¿Te parece bien si oramos? Padre, gracias por el cumplimiento de tu palabra. Gracias porque día a día podemos darnos cuenta que hay verdades que llegan a nuestras vidas, que nos transforman, que nos cambian, que nos llevan a la victoria. Permite que cada día, oh Señor, podamos estar caminando en la dirección que tú has marcado para nuestras vidas. Que cada día podamos caminar siguiendo los pasos que tú tienes, oh Señor, preparados para tus hijos. Bendice este tiempo, Señor. Permite que tu palabra llegue, oh Señor, hasta lo más profundo de nuestras intenciones, pero que sobre todas las cosas podamos ver la manera en cómo tú has preparado este tiempo y has preparado los caminos para seguir adelante, siendo una bendición para los que nos rodean y siendo de bendición para los que estamos en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Que tengas una excelente noche. Sabemos que estás ahí en casa, en tu trabajo, a lo mejor saliendo, pero sobre todas las cosas, permite que ese espíritu que estuvo en Josué sea el mismo que está en tu vida. Dios te bendiga. Buenas noches.